adultos del aula para sordos, ni al modelo ni al profesor. Bueno, aquí hay un asunto importante también que puede ser aplicado a lo metodológico, que dice que en el momento de interpretar fenómenos, hacer hipótesis, corroborar información y buscar nuevos elementos que permitan encauzar la conversación, los pares son un complemento potente para generar movilidades en el aula, incluso al momento de consolidar saberes construidos. Ya hablamos de eso. Resulta más valioso hacer textos colectivos donde cada uno de ellos aporte de sus aprendizajes de la segunda lengua, español, para la construcción de ellos, porque son más significativos que los textos guía, ya que vienen configurados pero que no son discientes desde sus aproximaciones a la lengua escrita. Entonces, eh, claro, metodológicamente esto es pertinente, pero no lo circunscribamos únicamente a la creación de textos colectivos para la lengua escrita. Seguramente para muchos otros contextos de formación es posible hacer textos colectivos, reflexiones colectivas, ideas, construcciones, pero no necesariamente con una intencionalidad de lengua escrita. Por ejemplo, pueden haber textos colectivos para una intencionalidad emocional y sensible, estética, fantástica, para la creación de textos orales en lengua de señas, para muchos otros sentidos, para solución de conflictos, para, para muchos otros usos metodológicos dentro de la coherencia del acontecimiento. Oigan esto porque es que el acontecimiento les va a proponer muchas esferas del conocimiento. Entonces, también como, insisto en lo mismo, agarrarlo desde allí, no suelten el acontecimiento porque todo el tiempo se vio como, desde el texto se está viendo como un elemento y el resto otro tipo de cosas. Cómo todo esto está dentro y cómo un determinado, por ejemplo, pueden tomar un ejemplo y con ese ejemplo desarrollar lengua escrita, interacciones, desempeño del estudiante, es decir, todas las categorías de la dinámica del aula sería, por ejemplo, una idea para desarrollar este texto que les quedara muy articulado y muy creíble, pues muy cierto para los docentes en tanto de cómo sí realmente se puede hacer desde este pequeño evento que ocurrió en la escuela, cómo desde ahí se potenció lengua escrita, qué tipo de interacciones nos promovió, qué tipo de desempeños del estudiante, qué acciones metodológicas desarrolló el maestro, cómo lo planeó, cómo lo organizó, para darle tal vez un hilo y no se siga sintiendo esta disparidad de elementos. Bueno, y lo otro que estaba planteando aquí es, claro, los textos colectivos tienen su valor, tienen su significado, tienen su potencialidad, pero no por ello deben desaparecer la multiplicidad de textos que rodean la vida de los estudiantes sordos, es decir, para que sean más significativos para ciertos propósitos, pero no necesariamente para todos. Es decir, si los propósitos o las intencionalidades de un estudiante están en otra vía, probablemente cobren más sentido los textos que ya están estructurados. Es decir, creo que no podríamos tomar posición por uno o por otro. Creo que depende de la intencionalidad pedagógica, depende del propósito que estemos persiguiendo, depende del proceso, por ejemplo, de acceso a la segunda lengua que tenga el estudiante. Porque esto puede ser entendido como nunca le ponga textos guía, nunca le ponga textos preestablecidos, nunca trabaje con textos ya construidos, desde estas lógicas que están manejando los maestros del país que no han tenido muchos accesos a procesos de formación y capacitación. Entonces, ¿cómo se debe ofrecer de todo con la claridad de cuál es el propósito y el objetivo de cada cosa que se ofrezca? Claro, que unos resultan mucho más potentes para ciertos procesos, por supuesto que sí, pero eso no niega la posibilidad de que los sordos, justo por ser comunidad lingüística minoritaria, justo porque tienen se han visto expuestos a unas negaciones sociales y a unas imposibilidades que ya los tienen en un determinado tipo de representación, no podríamos negar justo esos accesos que son los que más a veces cuestan más o a veces los ponen más en el plano social, y debemos dar y propiciar situaciones, contextos que les permitan desarrollar estrategias para enfrentarse a este tipo de conocimientos y de saberes que son complejos. Entonces no negar como una posibilidad a la otra, claro, relevar la potencialidad de unos sobre otros, pero también hacer ver como la importancia de que tengan accesos diversos a distintos tipos de discursos, no solamente en los textos escritos, sino en tipos de discursos a nivel de lengua de señas. Generalmente también ocurre lo contrario, que se relevan tipos de discursos en la lengua escrita, pero en lengua de señas el discurso es como plano y uniforme y no se
propende por experiencias que garanticen que tengan acceso a posibilidades de discurso formal, abstracto, humorístico, estético, espiritual, afectivo, sino que el discurso en lengua de señas casi que gira en un solo plano. Entonces, tanto en una lengua como en la otra, privilegiar esa diversidad de accesos de textos orales y escritos con diferentes intencionalidades. Bueno, aparece un asunto aquí que se llama la consigna, más bien descontextualizado de lo que venimos hablando. Volvemos a lo mismo, párrafo conector entre uno y otro. ¿A qué se refiere la consigna? Insisto, cuando se está en ciertos círculos teóricos usted la puede agarrar de una, pero cuando no, puede interpretar muchísimas cosas de algo que aparentemente para uno es evidente. Entonces aquí aparece esta desarticulación en la consigna, qué es la consigna, en qué momento aparece, de la clase, de la interacción, de la lengua de señas, de la lengua escrita, del acontecimiento, es qué, cómo se trabaja, es un tema. Puede surgir multiplicidad de interpretaciones por la forma como entra y por la forma como está desarrollada, ¿no? Entonces, como tratar de ubicarla en el marco metodológico, qué es exactamente esto, cómo aparece, dónde se tiene en cuenta, dónde se perfila, dónde se desarrolla esto. Cositas puntuales al interior del texto, por ejemplo, esto que está aquí señalado, parecen como argumentos que se oponen, pero no necesariamente. La consigna no está por rutas a seguir, sino por la necesidad de construir caminos, claro, y construir caminos no se opone a tener rutas, o plantear rutas no se opone a la necesidad de construir caminos, es decir, viéndolo de un lado o del otro, entonces tal vez perfilar un poquito qué es exactamente lo que se quiere decir. La consigna es abierta y explícita, ajá, interesante. Ejemplificar, compañeras, ejemplificar, mostrarlo desde la experiencia, desde un evento en particular, desde un algo que ustedes hayan hecho, si no termina siendo un discurso muy abierto y poco explícito, como la consigna. Entonces, pensando y sabiendo cómo es el proceso actualmente en el país, no porque ustedes no tengan razón, no porque lo que esté escrito aquí sea incorrecto, no, no, todo lo contrario, pero justo por valioso, pues es importante trabajar mucho en hacerlo accesible para todos y que la gente pueda aprender de esta experiencia tan importante. Bueno, aquí este énfasis en particular lo hago porque sí se siente un fuerte desarrollo a lo largo del texto en tanto lengua de señas, lengua escrita, lengua de señas, lengua escrita. Y creo que, no sé si sea su intención, pero, pero hay otras esferas del conocimiento que es muy importante relevar y que han estado preocupantemente marginadas de la educación de los sordos. Se ha vuelto tanto una obsesión lingüística y no porque no sea necesidad y no porque no sea pertinente y urgente, pero esto ha desplazado unas dimensiones humanas, unas dimensiones sociales, culturales de los sordos de una manera muy preocupante que incluso se empieza a ver en los comportamientos, en las formas de relación, en los desempeños de los actuales jóvenes y adultos sordos que vienen cruzando por este tipo de procesos. Entonces, piensen un poquito más cómo hacer visibles también otras dimensiones del desarrollo humano y también particularmente en el asunto de las lenguas, lo que les decía un poco de, ahorita estamos hablando más de los lenguajes, también darle cabida a los otros lenguajes en la escuela, a las multiplicidades de lenguajes que se ponen al servicio de la educación y que son absolutamente pertinentes para el caso de los sordos en tanto privilegian y potencian el procesamiento visual de la información y permiten otras formas de expresión mucho más coherentes con sus potencialidades y sus desarrollos comunitarios y culturales por el hecho de no escuchar. Entonces valdría la pena hacer algún tipo de reflexión aquí al respecto, porque creemos que eso le daría muchísima más sustancia y solidez al texto.